Anatomía, trabajo final. Equipo conformado por Leilani Yareli Morales Uribe, José Fernando Ferra Muñoz, Alondra Cedeño Villaldama, Daniela Montserrat Chino Narciso, Diego Maritza Hernández, Patricio Román Báez, y les vamos a presentar el tema de cabeza y cuello. Podemos clasificar los huesos del cráneo en dos grupos. Los huesos del neurocráneo, que se encargan de rodear y proteger al cráneo, y los huesos del viscerocráneo, que se encargan de formar la cara. El neurocráneo está formado por 8 huesos: el hueso frontal, el hueso occipital, 2 huesos parietales, 2 huesos temporales, un hueso esfenoides y un hueso etmoides. Vamos a ver todos. El hueso frontal es el hueso más anterior y superior del cráneo. En este hueso vamos a distinguir una escama, que es toda la parte lisa, una porción orbitaria que formará toda la parte superior de las órbitas y una porción nasal. En el hueso parietal distinguimos que es un hueso grande, de forma cuadrilátera, con una superficie externa convexa, a la que se le llama eminencia parietal, y que también tiene en el interior una superficie cóncava que llamaremos fosa parietal. En la fosa parietal vamos a encontrar unos surcos correspondientes a los vasos sanguíneos donde hacen el recorrido. Bueno, ahora vamos a observar la base del cráneo. Aquí ya vamos a distinguir muy bien el hueso occipital, los temporales, el esfenoides y el etmoides. Bueno, aquí vamos a observar el hueso occipital, que este es el hueso más inferior del cráneo. Aquí vamos a distinguir una zona lisa o escama, un gran agujero que recibirá el nombre de agujero magno, unas protuberancias a las que les llamaremos masas laterales, que se articulan con el atlas, que es la primer vértebra, y finalmente terminará con una porción triangular que se le denominará apófisis basilar. Bueno, ahora vamos con el hueso esfenoides, que tiene una forma muy característica de mariposa. Este forma la parte media de la base del cráneo. Vamos a poder observar las alas del esfenoides en la parte externa del cráneo, y también vamos a poder observarlo formando la parte posterior de las órbitas. Siguiendo la analogía de su forma de mariposa, vamos a distinguir las distintas partes del esfenoides. Esta parte es el cuerpo del esfenoides. De esta parte salen las alas mayores, así como las alas menores. Además, en el cuerpo del esfenoides hay una concavidad que le denominaremos silla turca. Luego, esta especie de patitas que tiene le llamaremos apófisis pterigoides. Luego, vamos con el etmoides. El etmoides forma parte de las órbitas, formando parte de las paredes internas de la órbita. De igual manera, forma parte del tabique nasal, que es su parte más superior. En el etmoides distinguimos una parte vertical que se le llama lámina perpendicular, y de igual forma tiene una parte horizontal que se le denomina lámina horizontal. De la lámina horizontal sale una protuberancia que se le denomina apófisis cresta galli. Además, el hueso etmoides también contiene los cornetes superiores y medios. Ahora vamos con el hueso temporal. El hueso temporal contiene 2 huesos temporales que forman parte de los laterales inferiores del cráneo. El hueso temporal es muy importante, primero porque contiene el órgano del oído en su interior, y en segundo lugar porque junto con la mandíbula formará la ATM o la articulación temporomandibular. Ahora vamos a ver un hueso temporal en un cráneo real. Su porción superior es completamente lisa y le vamos a llamar escama o porción escamosa. Su porción inferior está distinguida por distintas apófisis y le vamos a llamar
porción petrosa. Una de las apófisis que encontramos en el hueso temporal son el conducto auditivo externo. Con base en esta estructura vamos a distinguir que en la parte de atrás hay una apófisis de gran tamaño que se le llama apófisis mastoides. Más adelante hay una apófisis muy fina que se le llama apófisis estiloides. Arriba encontramos la apófisis cigomática, que recibe este nombre porque se une con el hueso cigomático. Justo adelante del orificio auditivo externo vamos a encontrar una cavidad que también se le puede llamar fosa glenoidea. Y es justo el lugar donde encaja el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Así se ven encajados los dos huesos y al abrirse la boca, la mandíbula gira y se desliza. Y la estructura donde se desliza el cóndilo mandibular se le llama eminencia articular. Ahora, por último, pero no menos importante, vamos a ver las suturas craneales, que son bandas fibrosas del tejido conectivo que unen a los huesos del cráneo. En los bebés, estas suturas permiten que los huesos del cráneo se superpongan durante el parto y luego se fusionan a medida que el niño crece. Las suturas también permiten que el cerebro crezca rápidamente durante la infancia y protegen de golpes leves. Hay varios tipos de suturas, pero las más mencionadas son la sutura coronal, la sagital y el lambdoidea. Se fusionan gradualmente a medida que el niño crece. En los bebés, las suturas y las fontanelas permiten que la cabeza se adapte al parto y al crecimiento del cerebro. El maxilar es un hueso par de forma irregular que se encuentra a ambos lados de las fosas nasales. Tiene un cuerpo en forma de pirámide trunca que tiene 4 caras. Una anterior, una posterior, una superior y una medial. La cara medial está dividida en 2 superficies por la apófisis palatina. La superior va a tener un agujero hacia el seno maxilar contenido en el cuerpo. Arriba de él vamos a tener hemiselvillas que sirven para que se articule la cara inferior del laberinto etmoidal. Detrás tenemos el surco palatino que sirve para que se acople la lámina vertical del hueso palatino. Delante tenemos al surco lagrimal. Inferior tenemos la apófisis alveolar que contiene los alvéolos dentarios para los dientes superiores. La cara anterior igual va a estar dividida en 2 superficies. La superior va a tener el agujero infraorbitario y la inferior va a tener a los relieves de los alvéolos dentarios que contienen la dentadura superior. La cara posterior está abombada y en su parte más superior va a estar más voluminosa formando la tuberosidad del maxilar. La cara superior va a formar el piso de la cavidad orbitaria porque es lisa y longitudinal. Las 4 apófisis que derivan del mismo son la apófisis frontal, la apófisis cigomática, la apófisis alveolar y las apófisis palatinas que se forman para formar el paladar duro y el piso de las cavidades nasales. Los huesos nasales son 2 huesos pequeños, delgados y rectangulares que forman la parte superior del puente de la nariz. Cada hueso tiene 4 bordes, un borde superior que se articula con la espina nasal del hueso frontal, un borde inferior que es irregular y forma parte de la apertura piriforme, el orificio óseo de la nariz, y conecta con el cartílago nasal lateral, un borde lateral que se articula con el proceso frontal del maxilar y un borde medial que se une al hueso nasal opuesto por la sutura internasal. El foramen nasal pasa la vena emisaria que conecta la vena de la piel de la nariz con el plexo venoso de la cavidad nasal. Los huesos le dan forma al puente de la nariz y sirven como soporte para los cartílagos nasales y protegen la parte superior de la cavidad nasal. El palatino es un hueso par, es una fina lámina en forma de L en el que se puede distinguir una lámina vertical y una lámina horizontal. La lámina vertical tiene 2 caras, una externa y una medial. Es de forma rectangular y se encuentra entre el maxilar y la apófisis pterigoides del esfenoides. La cara medial forma la pared externa de las fosas nasales y tiene 2 crestas transversales que sirven para que se articulen los extremos posteriores de los cornetes medio e inferior. También tiene 4 ángulos en el que de cada uno va a disponerse una apófisis. El ángulo superoanterior deriva la apófisis orbitaria, unida al maxilar, al cuerpo del esfenoides y al laberinto etmoidal.
Posee una pequeña superficie lisa que forma parte del piso de la órbita. El ángulo posterosuperior deriva la apófisis esfenoidal, que se articula con la cara inferior del cuerpo de la esfenoides. Entre la apófisis orbitaria y la esfenoidal se encuentra la escotadura esfenopalatina, que al unirse con el cuerpo de la esfenoides se convierte en conducto. El ángulo anteroinferior deriva la apófisis maxilar, que ayuda a ocluir la parte inferior del agujero del seno. El ángulo posteroinferior deriva la apófisis piramidal, que encaja con la hendidura pterigoidea y al mismo tiempo se articula con la superficie anterior con el borde posterior del maxilar. La lámina horizontal se dispone detrás de las apófisis palatinas del maxilar. Junto con ellas forma la parte posterior del suelo de las fosas nasales y el techo. El vómer es un hueso impar. Es una fina lámina vertical que forma parte del tabique nasal. Posee 2 caras que miran hacia las fosas nasales y 4 bordes. En sus caras se puede observar un surco vomeriano para el nervio nasopalatino. Su borde superior está bifurcado, formando las alas del vómer, las cuales se acoplan a la cresta media de la cara inferior del cuerpo de la esfenoides. El borde anterior se une a la lámina perpendicular del etmoides y del cartílago del tabique nasal. El borde posterior es libre y delimita las aberturas posteriores de las fosas nasales o coanas hacia la laringe, y el borde inferior se une a la cresta nasal del suelo de las fosas nasales. El cornete nasal inferior es un hueso único, es una lámina ósea alargada horizontalmente. Tiene 2 caras, una medial que es convexa orientada hacia el tabique nasal y una cara lateral que es cóncava y forma la pared medial del meato inferior. Tiene 2 bordes, un borde superior y un borde inferior. El borde superior se articula con las caras nasales del maxilar y la lámina perpendicular del palatino. En su parte anterior se encuentra la apófisis lagrimal, que se articula con el lagrimal y los bordes del surco lagrimal del maxilar. Por detrás se encuentra una lámina ancha dirigida hacia abajo, es la apófisis maxilar, que se articula con el borde inferior del hiato maxilar. Y más hacia atrás tenemos a la apófisis etmoidal. Su borde inferior es libre y se encuentra en la cavidad nasal. Tiene 2 extremos, el extremo anterior está en contacto con el maxilar y el posterior con el hueso palatino. El hueso cigomático es un hueso par, es una lámina ósea de aspecto romboidal. Se dispone a nivel del extremo inferolateral de la órbita, formando el relieve del pómulo. Tiene 2 caras, una cara medial que se articula con el vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar y se extiende hacia atrás para formar la fosa temporal. La cara lateral es subcutánea y da inserción a músculos faciales. Presenta un orificio de abertura del conducto temporocigomático o cigomático facial. El ángulo superior sobresale y se articula con la apófisis cigomática del frontal. El ángulo posterior da la apófisis temporal, que se articula con el extremo de la apófisis cigomática del temporal para formar la asa cigomática. El borde anterior constituye la porción inferolateral del borde de la órbita. Aquí se proyecta la apófisis frontal. Constituye la formación del suelo y la pared externa de la órbita. Dispone de una cara orbitaria donde se sitúa el orificio de entrada del agujero cigomático orbitario, y de cara temporal se abre uno de los orificios de salida del agujero cigomático temporal. El hueso mandibular es un hueso impar que consta de una zona central horizontal, que es el cuerpo de la mandíbula, y 2 zonas laterales, que son las ramas de la mandíbula. El cuerpo mandibular tiene forma de arco con una concavidad posterior. Tiene 2 caras. La cara anterior, en su zona media, se dispone una línea rugosa, que es la sínfisis mandibular, que en su extremo inferior se encuentra la protuberancia mentoniana o natio. A poca distancia de la línea media se encuentran los agujeros mentonianos, por los cuales va a emerger ramas cutáneas del nervio alveolar inferior. La cara posterior, a nivel de la línea media, se localizan las espinas mentonianas superior e inferior, que prestan inserción muscular. A nivel de la línea media y a ambos lados se encuentra un relieve, que es la línea miloioidea, que presta inserción muscular.
Por arriba de ella tenemos la fosa sublingual y por debajo la fosa mandibular. El borde superior es el arco alveolar, que está formado por un conjunto de alvéolos dentarios que son cavidades donde se implantan las piezas dentarias, en este caso son las inferiores. El borde inferior, a ambos lados de la línea media se encuentra la fosa digástrica, que presta inserción al músculo del mismo nombre. Las ramas mandibulares son láminas óseas rectangulares que se continúan en los extremos posteriores del cuerpo de la mandíbula en dirección ascendente, formando ambos ángulos de la mandíbula, en cuya zona posterior más prominente se le denomina gonium. La cara externa posee rugosidades para el músculo macetero. En la cara interna podemos encontrar el agujero mandibular, que es la abertura al conducto mandibular o conducto dentario inferior, por el cual discurre el nervio alveolar inferior que aporta inervación sensitiva a las piezas dentarias. Ventralmente al agujero mandibular se encuentra la língula mandibular. El borde anterior se va bifurcando a medida que desciende, de modo que en su extremo inferior está representado por dos labios con depresiones entre ellos, donde sobresale la cresta bucinatriz. El borde superior, en la zona media se encuentra la escotadura mandibular, que se encuentra entre el apófisis coronoides, que presta inserción al músculo temporal, y la apófisis condilar, que consta de una cabeza de la mandíbula o cóndilo de la mandíbula y el cuello de la mandíbula, en cuya cara anterior se destaca la fosa pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo externo. Hablaré de los músculos, que estos se dividen, depende de su función. Empezaré con el occipito frontal, que este tiene dos vientres. El frontal, que tiene origen en la aponeurosis epicraneal e inserción en la piel de las cejas. Su función es que eleva las cejas y arruga la frente. Y el vientre occipital, que su origen está en la línea nucal superior del hueso occipital y su función es que tensa el cuero cabelludo. Luego está el orbicular de los ojos, que este rodea la órbita y permite cerrar los párpados, parpadear y fruncir los ojos. También está el corrugador del supraciliar. Este frunce el entrecejo, tiene origen en el extremo medial del arco supraciliar e inserción en el entrecejo, y su función es fruncir el entrecejo. Luego está el nasal. Este tiene origen en el maxilar, cerca de la fosa nasal, e inserción en el cartílago de la nariz, y su función es ensancha o comprime las fosas nasales. El prócer. Este tiene origen en el hueso nasal y cartílago nasal superior, y su inserción está en la piel de la frente, entre las cejas, y su función es que arruga la piel sobre el puente de la nariz. Luego está el orbicular de los labios. Este músculo rodea la boca, permitiendo cerrar los labios, silbar o besar. Su origen está en el maxilar y mandíbula y su inserción en la piel de los labios. El cigomático mayor. Tiene origen en el hueso cigomático e inserción en la comisura de los labios. Su función es que eleva la comisura de la boca. El cigomático menor tiene origen en el hueso cigomático e inserción en el labio superior, y su función es que eleva el labio superior. El risorio tiene origen en la fascia parotidia e inserción en la comisura de los labios, y su función es que estira la comisura hacia los lados. El bocinador tiene origen en la apófisis alveolar del maxilar y mandibular e inserción en la orbícula de los labios, y su función es soplar y mantener los alimentos entre los dientes. Elevador del labio superior. Este tiene origen en el borde infraorbitario del maxilar e inserción en la piel del labio superior, y su función es que eleva el labio superior. Elevador del labio superior y ala de la nariz. Este tiene origen en la apófisis frontal del maxilar e inserción en el cartílago nasal lateral y labio superior, y su función es que eleva el labio superior y ensancha las fosas nasales. El elevador del ángulo de la boca. Este tiene origen en la fosa canina del maxilar e inserción en la comisura de los labios. Su función es que eleva las comisuras de la boca. El depresor del labio inferior. Este tiene origen en la línea oblicua de la mandíbula e inserción en la piel del labio inferior, y su función es que baja el labio inferior. El depresor del ángulo de la boca. Este tiene origen en la línea oblicua de la mandíbula e inserción en la comisura de los labios, y su función es que baja las comisuras de la boca. Y por último, el mentoniano, que este tiene origen en la fosa incisiva de la mandíbula e inserción en la piel del mentón, y su función es que eleva la piel del mentón y proyecta el labio inferior. Ahora voy a hablar de los masticadores, que estos son fundamentales para la masticación y los movimientos mandibulares.
El massetero. Este músculo tiene origen en el arco cigomático e inserción en la mandíbula. Su función es que eleva la mandíbula, permitiéndonos cerrar la boca. El temporal, con origen en la fosa temporal. Este músculo eleva y retrae la mandíbula. Los pterigoideos. Está el medial y el lateral. El medial tiene origen en la cara medial de la apófisis pterigoidea, eleva y mueve lateralmente la mandíbula. Y el lateral tiene origen en la superficie lateral de la misma apófisis, y su función es que protruye y mueve lateralmente la mandíbula, facilitándonos movimientos complejos como masticar. Ahora hablaré de los músculos del cuello, que al igual que los músculos de la cabeza, están divididos por su función. Empezaré con los superficiales. El platisma tiene origen en la fascia del tejido subcutáneo en la región deltoidea y pectoral. Su inserción está en la mandíbula, piel de la mejilla y comisura de los labios. Y su función es que tensa la piel del cuello y ayuda a bajar la mandíbula. El esternocleidomastoideo tiene origen en dos cabezas, una en el manubrio del esternón y otra en el tercio medial de la clavícula. Su inserción está en la apófisis mastoides y línea nucal superior. Su función es que de manera unilateral inclina la cabeza hacia el mismo lado y la rota hacia el opuesto, y bilateralmente flexiona el cuello y eleva el tórax durante la inspiración forzada. El trapecio tiene origen en la línea nucal superior, protuberancia occipital externa, ligamento nucal y apófisis espinosa de la C7 a la T12. Su inserción está en la clavícula, acromion y espina de la escápula. Su función es que eleva y retrae la escápula y extiende o inclina la cabeza hacia atrás y hacia los lados. Luego están los suprayoideos, que están conformados por el digástrico, que tiene origen en la fosa digástrica de la mandíbula, y escotadura mastoidea del hueso temporal. Su inserción está en el cuerpo del ioides mediante el tendón intermedio, y su función es que eleva el ioides y ayuda a bajar la mandíbula. El estiloioideo tiene origen en la apófisis estiloides del hueso temporal, inserción en el cuerpo del hueso ioides, y su función es que eleva y retrae el hueso ioides. El miloioideo tiene origen en la línea miloioidea de la mandíbula, inserción en el rafe miloioideo y cuerpo del ioides, y su función es que eleva el ioides y forma el suelo de la boca. El genioideo tiene origen en la espina mentoniana inferior de la mandíbula, inserción en el cuerpo del ioides, y su función es que eleva el ioides y ayuda a abrir la mandíbula. Luego están los músculos infrayoideos, que están conformados por el esternoioideo, que tiene origen en el manubrio del esternón y extremidad medial de la clavícula. Su inserción está en el cuerpo del ioides y su función es que desciende el ioides. El homoioideo tiene origen en el borde superior de la escápula, inserción en el cuerpo del ioides, y su función es que desciende y retrae el ioides. El esternotiroideo tiene origen en el manubrio del esternón y en el primer cartílago costal. Su inserción está en el cartílago tiroides y su función es que desciende el cartílago tiroides. El tiroioideo tiene origen en el cartílago tiroides, inserción en el cuerpo y asta mayor del ioides, y su función es que desciende el ioides o eleva el cartílago tiroides. Luego están los profundos del cuello, que están conformados por los músculos prevertebrales, que son el largo del cuello, que es el que flexiona y rota la columna cervical, el largo de la cabeza, que flexiona la cabeza, el recto anterior y lateral de la cabeza, que flexiona, estabiliza o inclina la cabeza lateralmente. Y luego están los escalenos, que están conformados por el anterior, que tiene origen en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de la C3 a la C6. Su inserción está en la primera costilla. Su función es que eleva la primera costilla y flexiona el cuello. Luego está el escaleno medio, que tiene origen en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de la C2 a la C7. Su inserción en la primera costilla y su función es que eleva la primera costilla y flexiona el cuello. El posterior, tiene origen en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de la C5 a la C7, su inserción está en la segunda costilla y su función es que eleva la segunda costilla y ayuda a la flexión lateral del cuello. Y por último tenemos los músculos suboccipitales, que están situados en la base del cráneo y controlan los movimientos finos de la cabeza. Tenemos el recto posterior mayor de la cabeza, que su origen está en la apófisis espinosa del axis, su inserción en la línea nucal inferior del hueso occipital, y su función es que extiende y rota la cabeza. Luego está el recto posterior menor de la cabeza. Tiene origen en el tubérculo posterior del atlas, su inserción está en la línea nucal inferior del hueso occipital, y su función es que extiende la cabeza. Luego tenemos el oblicuo superior de la cabeza, que su origen está en la apófisis transversa del atlas, su inserción en la línea nucal inferior del hueso occipital, y su función es que extiende e inclina la cabeza. Y por último, el oblicuo inferior de la cabeza. Tiene origen en la apófisis espinosa del axis, su inserción está en la apófisis transversa del atlas, y su función es que rota el atlas y la cabeza. Encéfalo. El encéfalo tiene 4 porciones. Tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Cerebelo.
El cerebelo es un cerebro pequeño. Diencéfalo, tálamo, hipotálamo y epitálamo. Y el cerebro. Las meninges. Las meninges son 3 capas de tejido conectivo que recubren y protegen el cerebro y la médula espinal. La duramadre es la capa más externa y fuerte, adherida al cráneo y a la columna vertebral. Proporciona protección y soporta la estructura del sistema nervioso central. Aracnoides. Es una capa delgada y translúcida que se encuentra entre la duramadre y la pia madre. Forma un espacio llamado espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo, que ayuda a amortiguar y proteger el cerebro y la médula espinal. La pia madre es la capa más interna y delicada que cubre directamente el cerebro y la médula espinal. Es muy vascularizada y ayuda a nutrir los tejidos cerebrales. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro que protege y nutre el encéfalo y la médula espinal. Circula continuamente, transportando oxígeno y glucosa, elimina desechos dentro de los ventrículos y el espacio subaracnoideo. El volumen total del líquido cefalorraquídeo en un adulto es de 80 a 150 mililitros. El bulbo raquídeo o médula oblongada. Su ubicación es en la parte inferior del tronco encefálico, conecta el encéfalo con la médula espinal. Sus funciones principales es el centro de control de funciones vitales, frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial y centro de reflejos, vómito, tos, estornudo y deglución. Sus características: contiene tractos ascendentes sensitivos y descendentes motores, núcleos que controlan los nervios craneales como el octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. La protuberancia o puente de Baroli. Su ubicación entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Sus funciones es que relee la información entre la médula espinal y el cerebelo y la corteza cerebral. Ayuda en el control de la respiración junto con el bulbo. Sus características: contienen núcleos que controlan nervios craneales quinto, sexto, séptimo y octavo. El mesencéfalo o cerebro medio. Su ubicación: parte superior del tronco encefálico entre la protuberancia y el diencéfalo. Sus funciones: coordina reflejos visuales y auditivos, participa en el control motor, sustancia negra y núcleo rojo. Características: vehículos cerebrales, tractos motores, núcleos relacionados con los nervios craneales 3 y 4. Epitálamo. Ubicación: parte superior y posterior del diencéfalo sobre el tálamo. Tiene funciones que contiene la glándula pineal que secreta melatonina, que regula el sueño y involucrando en respuestas relacionadas al olfato. Sus características: incluye el ambenular, que participa en la respuesta emocional a olores. El hipotálamo. Se ubica debajo del tálamo. Sus funciones principales es que es regulador de la homeostasis. Controla el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Regula el hambre, sed, temperatura corporal, emociones y comportamiento sexual. Sus características es que conecta con la hipófisis o la glándula pituitaria. Tálamo. Está ubicado en la parte superior del diencéfalo, en el centro del encéfalo. Este es un centro de retransmisión sensorial principal, excepto el olfato. Participa en la regulación de la conciencia, sueño y alerta. Sus características es la irrigación sensitiva primaria. El cerebelo está ubicado en la parte posterior inferior del encéfalo, detrás del bulbo y la protuberancia. Él coordina los movimientos musculares finos y voluntarios, mantiene el equilibrio y la postura, ayudando en funciones cognitivas como la adquisición del conocimiento y procesamiento del lenguaje. Características: vermis, centro y hemisferio cerebelosos, conectado al tronco encefálico mediante pedúnculos cerebelosos. Cerebro. Está ubicado en la parte superior y más grande del encéfalo. Sus funciones: sede de las funciones superiores, pensamiento, memoria, juicio, lenguaje, emociones, control voluntario de movimientos. Características: formado por 2 hemisferios cerebrales divididos en lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Tiene una corteza cerebral de sustancia gris en el extremo y conexiones entre hemisferios a través del cuerpo calloso. Tiene la ínsula, que está ubicada profundamente del surco lateral, oculta por las partes de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Esta procesa las sensaciones viscerales como la distensión de los órganos internos y también la percepción del gusto, el área gustativa primaria. Ahora aquí les presentamos las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Las sensitivas son para el tacto, presión, temperatura, percepción visual, percepción de sonidos, percepción del gusto, percepción de olores. Las motoras son para el control voluntario de músculos, la producción del lenguaje. Las de asociación son para reconocimiento táctil, interpretación de imágenes, identificación de rostro, interpretación de sonido, discriminación de olores, comprensión del lenguaje, integración, personalidad, juicio, planeación, movimientos motores aprendidos, control voluntario del movimiento ocular. Y de ahí vamos con la lateralización de funciones del hemisferio izquierdo, es lógico, lenguaje, matemáticas, derecho artístico, percepción espacial y emocional. Y en mujeres hay no lateralización y más comunicación entre A continuación explicaré los nervios craneales y cervicales, su origen, trayecto y principales funciones.
Esta información es fundamental en anatomía porque estos nervios controlan muchas funciones esenciales del cuerpo como la visión, el movimiento facial, la deglución y la sensibilidad. Todos los nervios craneales nacen del encéfalo, cerebro o tronco encefálico y salen por orificios del cráneo. El primer nervio olfatorio, que es sensorial, su origen es en el bulbo olfatorio. Su recorrido desde la mucosa nasal atraviesa la lámina cribosa del etmoides hasta el bulbo olfatorio. Su función es el olfato. El segundo nervio, que es el óptico, es sensorial. Su origen es en la retina. Su recorrido de la retina al quiasma óptico y luego a la corteza occipital. Su función es la visión. El tercero es el nervio oculomotor. Este nervio es motor. Su origen es mesencéfalo. Su recorrido sale por la fisura orbitaria superior. Su función mueve 4 músculos del ojo, eleva el párpado y controla la pupila. El cuarto nervio es el troquear. Este es motor. Su origen es en el mesencéfalo dorsal. Recorrido entra a la órbita por la fisura orbitaria superior. Su función: mueve el músculo oblicuo superior del ojo. Luego seguiría el nervio trigémino, mixto. Origen: protuberancia. Su recorrido se divide en 3 ramas: oftálmica B1, maxilar B2, mandibular B3. Su función: sensibilidad de cara y cráneo, motor para músculos de la masticación. El sexto, nervio abducens. Este nervio es motor. Su origen es en la protuberancia. Su recorrido es desde la fisura orbitaria superior. Y su función: mueve el músculo recto lateral del ojo, abducción. El séptimo es el nervio facial. Este nervio es mixto. Su origen es en la protuberancia. Su recorrido sale por el agujero estilomastoideo. Su función: músculos de expresión facial, gusto en 2/3 anteriores de la lengua, glándulas salivales y lagrimales. Octavo, nervio vestibulococlear. Sensorial. Origen: oído interno. Recorrido: llega al tronco encefálico por el conducto auditivo interno. Su función es la audición y equilibrio. El noveno, nervio glosofaringeo. Este nervio es mixto. Su origen es en el bulbo raquídeo. Su recorrido sale por el agujero yugular. Su función: gusto en 1/3 posterior de la lengua. Sensaciones faringeas, controla la glándula parótida. El décimo nervio es el nervio vago. Este es mixto. Su origen es en el bulbo raquídeo. Su recorrido sale por el agujero yugular y desciende hacia el tórax y abdomen. Su función es el control parasimpático de corazón, pulmones, digestivo y sensibilidad faringea. El onceavo es el nervio accesorio. Este nervio es motor. Su origen es en la médula cervical C1, C5 y bulbo. Su recorrido sube por el foramen magno y sale por el agujero yugular. Su función: músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Y el último nervio sería el hipogloso. Este nervio es motor. Su origen es en el bulbo raquídeo. Su recorrido sale por el conducto hipogloso y su función: mueve los músculos de la lengua. Nervios cervicales, C1, C8. ¿Qué son? Son los primeros 8 pares de nervios espinales que emergen de la médula espinal cervical y salen por los agujeros intervertebrales entre las vértebras cervicales. Aunque hay solo 7 vértebras cervicales, C1 al C7, existen 8 nervios cervicales, C1, C8, porque el primer par C1 sale entre el hueso occipital y el atlas C1 y el último C8 entre C7 y T1. Distribución y funciones por pares. C1, C4 es el plexo cervical. Forman el plexo cervical un conjunto de nervios que se ramifican entre ellos. Entre sus funciones está inervar músculos del cuello como lo son músculos prevertebrales, escalenos y esternocleidomastoideos. Estos controlan parte de la sensibilidad de la piel, del cuello, oreja, parte del tórax y hombro. C3, C5 forman el nervio frénico, que es motor del diafragma vital para la respiración. Del C5 al C8 más T1 existe el plexo braquial. Estos nervios forman el plexo braquial, del cual nacen los nervios que inervan todos los miembros superiores. Sus funciones está controlar la movilidad y sensibilidad de hombro, brazo, antebrazo y mano. Dan origen a nervios importantes como nervio musculocutáneo, flexores del brazo, nervio axilar, deltoides y redondo, menor. Nervio mediano, mayoría de los flexores del antebrazo y músculos de la mano. Nervio cubital, parte de la mano y flexor cubital del carpo. Y nervio radial, extensores del brazo y antebrazo.
Las arterias. Empezamos con la arteria subclavia. Se origina del tronco brachiocefálico y el arco aórtico. Irriga el tórax superior, cuello, cerebro y miembros superiores. Sus principales ramas son el tronco costocervical, regiones posteriores del cuello y primeras costillas, el tronco tirocervical, glándula tiroides, músculos cervicales y hombro. Arteria vertebral, cerebelo, tronco encefálico y cerebro posterior. Arteria carótida común. Se origina del tronco brachiocefálico y el arco aórtico. Irriga cabeza y cuello. Bifurcación. Cerebro, arterias cerebrales y ojos, arteria oftálmica. Carótida externa. Irriga cuello, cara y cuero cabelludo. Las arterias cerebrales y polígono de Willis. Las arterias cerebrales son la anterior, media y posterior. Las comunicantes anterior y posterior se originan de la carótida interna. La arteria basilar. Esta se forma por la unión de las arterias vertebrales, irriga el cerebelo y el tronco encefálico. Arterias faciales y maxilares. La arteria facial irriga cara y labios. La maxilar irriga encías, dientes, músculos de masticación y paladar. Las arterias meningeas. La media surge de la arteria maxilar, irriga meningeas cerebrales. La posterior se origina de la arteria vertebral, irriga meninges posteriores. Ahora continuamos con las principales venas. Empezamos con la vena yugular interna. Se origina del seno sigmoideo en el cráneo. Drena el cerebro, cuello profundo y estructuras intracraneales. Continuamos con la vena yugular externa. Se origina en la parte posterior del cuello. Drena regiones superficiales del cuello y parte superior del pecho. Venas cerebrales. La cerebral media profunda drena áreas profundas del cerebro. La cerebral anterior drena lóbulos frontales. Venas cerebelosas. La cerebelosa superior drena cerebelo y regiones posteriores del cerebro. Continuamos con el seno cavernoso. Este tiene origen en las capas de la dura madre. Drena venas orbitarias y cerebrales hacia senos petrosos. Continuamos con la vena retromandibular. Tiene origen en la unión de venas maxilares y temporal superficial. Drena cara y cuello lateral. Cavernoso. La relación arterial venosa. Las arterias mencionadas irrigan el cerebro, cara y cuello, mientras que las venas aseguran el retorno sanguíneo hacia el corazón. Las redes arteriales y venosas están anatómicamente conectadas, permitiendo un flujo continuo y eficiente.